Y está aquí el candidato a la fórmula del Senado, Tonio Astiazarán, a quien le doy la bienvenida a este estudio. Ahora iniciamos con los hombres, la semana pasada fueron las mujeres, ahora voy con los hombres y abro con Antonio Astiazarán. ¿Cómo estás, mi estimado? Buenos días, bienvenido. Luis Alberto, muy buenos días, mucho gusto saludarte, gracias por la oportunidad, qué bueno que así sea, primero las damas y muy contento de estar nuevamente por acá en tu programa. Exactamente, primero las damas, hubo pues muchas entrevistas muy polémicas, de todos los partidos vinieron, pero ahora toca a los hombres. Tonio Astiazarán, Tonio, primero, ¿cómo te ha ido? A ver, te impugnó el PRI, ¿por qué? ¿Cómo ves? Fíjate, Luis Alberto, no que son de las Cuéntame. Cosas que ahora sí que, como lo dije en alguna ocasión, el PRI no entiende que no entiende, Luis Alberto. Y es lo peor del caso, cuando no entiendes que no entiendes, pues pierdes el rumbo, pierdes la mira, pierdes la visión, en este caso de país. Y efectivamente, nosotros arrancamos la campaña hace una semana, déjame decirte que estoy bien contento, la arrancamos en Puerto Peñasco, allá donde están los aerogeneradores del programa que ya conoces y que hemos hablado mucho de él, de cómo poder hablar para pagar menos luz. Y luego estuvimos en Guatabampo, estuvimos en Navojoa, estuvimos en Ciudad Obregón, estuvimos obviamente aquí en Hermosillo, estuvimos en Nogales, yo estuve en Nogales, o sea, visité los 7 distritos electorales federales que corresponden en este caso a Sonora, y tuvimos una muy buena gira, Leti y yo. La verdad es que estoy bien contento, bien agradecido por tantos recibimientos, por tantas muestras de afecto, y en el Inter me enteré precisamente ahí en Guatabampo que el PRI me estaba impugnando la candidatura, que buscaba descarrilarme como candidato a senador de la República, y el argumento que da el PRI para presentar esta denuncia, que lo hizo entre paréntesis junto con Miguel Mancera, o sea, me pusieron ahí en esa demanda para tratar de nulificar mi candidatura. ¿Es a nivel nacional? Es a nivel nacional. Es una denuncia, es una denuncia que hace el PRI nacional al Consejo General del INE. Es una solicitud para que se invalide mi candidatura, y dice el PRI nacional y el Verde también, dicen ellos que yo no debía haber sido autorizado como candidato de la coalición por México al frente, porque básicamente en 2 supuestos. En primer lugar, porque dice que yo fui precandidato de 2 partidos políticos al mismo tiempo, es decir, precandidato en 2 partidos, y que además fui simultáneo. Hay un artículo por ahí en la ley que dice que alguien no puede ser precandidato al mismo tiempo en 2 partidos políticos distintos, y en base a ese artículo ellos presentan esta solicitud. Pero curioso, Luis Alberto, porque como recordarás, y aquí mismo lo platicamos en algún momento, pues a mí se me impidió participar en un proceso interno en el PRI hace ya algún tiempo, y el argumento que se me dio en aquel momento era que después de 30 años de militancia desconocía los documentos básicos del PRI, es decir, nunca fui precandidato por la razón de que simple y sencillamente nunca se me dejó ni siquiera entrar a participar en ese proceso. Y 2, pues obviamente que tampoco fueron simultáneos, es público, es notorio que fueron 2 procesos distintos en 2 fechas distintas, y que sin embargo, pues bueno, el PRI está buscando en este momento descarrilarme. ¿Por qué lo hace, Luis Alberto? Pues porque buscan ganar en los tribunales lo que no van a poder ganar en las urnas. Yo creo que eso es evidente, que están viendo que no van a ganar, y esa preocupación que ahorita, pues hasta antes de la denuncia era de carácter pues político, porque ellos decían, bueno, pues si no podemos ganar en las urnas, vamos quitando el Toño del camino, vamos tratando de que ya no sea candidato para poder entonces sí ganar en los tribunales lo que no han podido ganar en las urnas, y no lo van a poder hacer en ninguna de las dos, y con la nueva que me encuentro el día de ayer, una política obviamente dictada por el PRI, por el propio PRI, es que, dicen, no, es que entonces ahora Toño es misógino, ahora me traen de misógino, que porque supuestamente no apoyo a las mujeres, porque yo critiqué que una diputada del PAN, que por cierto presentó una denuncia igualita a la del PRI, idéntica, nada más le cambiaron yo creo la pura hoja donde uno firma, entonces que no la estoy dejando participar, y que por lo tanto eso es violencia política contra la mujer. Son de las cosas que nos vamos a ir encontrando en esta campaña, Luis Alberto. Lo importante son los hechos, son los ¿Pero resultados. quieren distraerte? ¿O quién está detrás de estas? Porque sí, digo, pues, se me hace innecesario tanto para ellos como para ti. O sea, ¿qué intentan? Mira, yo desconozco cuál sea el objetivo. El objetivo bueno, más bien absurdo cómo documentan. Digo, sí, fue claro. 2 veces precandidato, pues está claro. Digo, todos vivimos el proceso, no Exacto. sé. Si hubiera otra cosa más fuerte, bueno, que te dijera, a ver, Ajá. qué hay detrás, ¿no? Es decir, Exacto. algo que te dijera, no sé, te llevaste del PRI esto, sí, algo, pero que 2 a la vez, está muy claro que te fuiste del PRI para acá y renunciaste por... Yo creo que lo hacen. ¿Quién está detrás o por qué lo hacen? Yo creo que lo hacen. Bueno, evidentemente está el PRI detrás, el PRI, la dirigencia nacional del PRI, que en este caso no quiere que yo compita, y no quiere que yo compita porque sabe que vamos a ganar.
y aquí el tema es, pues híjole, pues a quién le vamos a ganar, ¿no? Y yo creo que esa es la preocupación que tienen más grande, y eso lo vamos a hacer porque los sonorenses no nos chupamos el dedo, Luis Alberto. Yo creo que estamos, como dices tú, y yo creo que es evidente, es público, es notorio, pues que en este caso nosotros pues estamos compitiendo de una manera propositiva. Vamos a seguir así, Luis Alberto, porque yo creo que esa es otra, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que dice, es que lo vamos a sacar ahora de su carril y ahora se va a poner a pelear y todo. No, 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 no. Nosotros ahora sí que voy derecho y no me quito, Luis Alberto. No voy a perder el rumbo, seguiré como lo he sido siempre, propositivo. Por supuesto, voy a contestar todas y cada una de las acusaciones o señalamientos que se hagan, pero no voy a perder el rumbo. Lo importante es ganar y lo importante es cumplir. Bien, en ese contexto, Toño, entonces, hay encuestas que el PRI bueno, algunas que sí, el PRI, pero hechas por consultorías o algo que ubican a la fórmula en tercer lugar, bueno, algunas en segundo, ¿no? Ajá. Es decir, digo, pues si van en primer lugar, ¿por qué desde a nivel nacional se meten al proceso con una demanda? Es decir, ¿qué números tienes tú entonces? ¿Coinciden? Pues no coinciden, Luis Alberto, y tan no coinciden que en el fondo se están dando cuenta y lo reconocen al tratar de impugnar y descarrilar mi candidatura, porque saben que no es cierto. Y a ver, yo, porque en alguna ocasión alguien me dijo, oye, es que el PRI trae sus encuestas que dice que va en primer lugar. Yo te la voltearía un poquito, Luis Alberto. A ver, ¿tú crees que el PRI va en primer lugar? ¿O la gente que nos está escuchando y viendo en este momento cree que el PRI va en primer lugar? Esa, por favor, esa es otra que no se la cree nadie. Es más, ni ellos mismos se la creen. Ni ellos mismos se la creen que están buscando descarrilarme, por un lado. Y nosotros obviamente que tenemos estudios de opinión serios de empresas nacionales serias que nos hacen ver que vamos en primer lugar. Y esa preocupación es la que traen. Y es una preocupación legítima. Y tienen razón, Luis Alberto está preocupado, porque les vamos a ganar. Y al final del día vamos a ganar porque vamos a cumplir. ¿Cuáles son tus 5 propuestas principales para Sonora? ¿O por dónde empezamos? La Pues seguridad, mira, ¿qué tiene claro Toño ya para yo te diría, Luis Alberto, que me imagino, y es un tema incluso que hemos platicado y que compartimos incluso tú y yo me imagino el futuro de Sonora en dos vertientes, en donde sea más barato vivir y donde sea más barato producir. Si nosotros revisamos el gasto diario que tenemos en la casa, el alimento, el teléfono fijo, celular, el transporte, la educación de nuestros hijos, vamos a encontrar que hay gastos recurrentes que son que van incrementando incluso mucho más rápido que el propio salario. Y por ejemplo me refiero a los energéticos, llámese la luz, llámese el gas, por ejemplo, y cómo estos pueden en su momento convertirse en áreas de oportunidad para tener ahorros. Normalmente nosotros siempre hemos pensado cómo pagar menos luz a partir de que la comisión nos subsidie la tarifa eléctrica. Lo que nosotros hemos estado planteando desde hace mucho, no esto es un tema que lo venga a proponer ahorita, sino que ya lo he hecho en mi vida, es que sí es posible encontrar alternativas, Luis Alberto, a través de incentivos que podamos nosotros trabajar desde el Senado de la República para poder impulsar la generación de energía limpia en las propias casas. O sea, es decir, yo me imagino el futuro de Sonora donde todos los sonorenses tengamos acceso al financiamiento para poder poner paneles solares en el techo de nuestras propias casas y que ese financiamiento haga que yo pague menos a partir de la luz que estoy produciendo con el sol. Esto es posible, no solamente desde el punto de vista técnico, ya muchas viviendas lo tienen en este momento. Yo me sorprendí mucho, por ejemplo, en Nogales, porque ahí hay mucha tarifa DAC, que es la de alto consumo, cómo han ido creciendo rápidamente en la instalación de equipos solares fotovoltaicos. Ese ejemplo es un ejemplo de que sí es posible, de que hoy por hoy sale más barato producir 1 kilowatt con el sol que pagárselo a Comisión Federal de Electricidad cuando se trata de 1 kilowatt excedente. Entonces, ese tipo de iniciativas son las que queremos impulsar Leti y yo desde el Senado de la República. Hacer que sea más barato vivir a partir de nuevas soluciones, como lo decimos nosotros, a viejos problemas. Es decir, introducir nuevas tecnologías como la solar, la eólica, para reducir el consumo de electricidad. Y no estar pensando, Luis Alberto, que el año que entra voy a pedirle otra vez al gobierno que me vuelva a subsidiar otra vez el consumo de la tarifa eléctrica, cuando nosotros tenemos algo que nos sobra, que es sol, que es viento, y eso se puede convertir en electricidad y con ello ahorro. Ahora, eso, pues vas a decir tú, pues sí, suena muy padre, pero es algo más del Ejecutivo. Y efectivamente es algo del Ejecutivo, pero creo que nosotros, si desde el Senado de la República impulsamos incentivos que vayan orientados a eso, podemos facilitar o masificar el acceso
a ese tipo de tecnología. Eso es por un lado, Luis Alberto. Ahora, por otro lado, si nosotros lográsemos que fuese más barato producir en nuestro estado, estaríamos automáticamente dándole un valor agregado a nuestra entidad para que en lugar de estar pensando en incentivos a una industria, te voy a condonar el traslado de dominio, te voy a facilitar el acceso a este terreno, etcétera, pensemos en incentivos de verdad, que pueden ser desde la reducción del consumo de electricidad, desde la facilitación a ese tipo de tecnología, para que entonces podamos hacer que en este caso, en Sonora, por ejemplo, logremos que sea más barato producir. Entonces, ese tipo de iniciativas son las que vamos a impulsar nosotros desde el Senado de la República. Obviamente serán leyes generales, finalmente somos senadores de la República, pero también es cierto que como senadores de la República, la propia Constitución nos señala, estaríamos representando al Estado de Sonora. Esa es la intención que tenemos, Letillo, y sobre eso vamos a trabajar. ¿En seguridad? En seguridad yo creo que hay muchos temas. Una concreta. Yo creo que tenemos que trabajar muchos temas. Ricardo Anaya, ¿en qué ha venido insistiendo? Ricardo Anaya, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, él dice, no es desconfiando de la autoridad, no es desconfiando del ejército, no es pactando con los narcotraficantes como vamos a resolver el problema de seguridad. Ricardo Anaya ha insistido mucho en la necesidad de diseñar nuevas formas, a propósito del uso de las tecnologías, Luis Alberto, para poder tener una mejor eficiencia en la inteligencia del combate a la inseguridad. Ahora, pero Toño, ¿qué propone? Yo propongo en particular... Para Sonora en particular, no Ricardo Anaya, pues lo va a hacer nacional, pero ¿tú traes alguna propuesta de seguridad? Sí traemos, estamos ahorita trabajando. Yo creo, Luis Alberto, que entre otras cosas, porque déjame decirte que este tema, el de la seguridad, en todas partes donde hemos ido, Letillo, nos han dicho. Yo creo que de entrada tendríamos... Sí, exactamente. Seguridad, empleo y corrupción. Por eso. Pero no puedes tú, Luis Alberto, hablar de combate a la inseguridad si no combates la corrupción. O sea, yo creo que aquí hay un tema que está vinculado uno con otro y que no podemos desprenderlo uno con otro. Por eso me parece que también los temas de combate a la corrupción son muy importantes para poder combatir la inseguridad. Yo de entrada te diría que tenemos que revisar el nuevo sistema de justicia penal. No está funcionando, esa es una realidad y hay que ver cómo desde el punto de vista legislativo tenemos que hacer mejoras tanto a la Constitución como a las propias leyes secundarias. Por el lado del combate a la corrupción también te digo, no es posible y volvemos a lo mismo. Revisión del sistema de justicia penal. Entre otras cosas. A nivel Sonora. A nivel nacional, porque finalmente el sistema, ¿Cómo se puede bajar para Sonora? Sí se puede, tendríamos que pensar primero cómo dotar a los estados de más facultades en ese tema en concreto para que sean los estados los que legislen. Por ejemplo, te pongo el caso de la reelección. Habrá estados en los que se adopte o no se adopte en lo local. Puede suceder algo similar, dejar a las entidades federativas para que éstas a su vez puedan implementar una serie de medidas legislativas, incluso algunas ejecutivas, que tengan que ver con el combate a la inseguridad. Se puede generar un marco nacional regulatorio que a su vez permita a las entidades federativas para que estas a su vez pues implementen diversas acciones, tanto legislativas como ejecutivas, ¿no? ¿En combate a la corrupción para Sonora, por ejemplo? Pues híjole, hay mucho que hacer, en este tema. En primer lugar, yo te diría, el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto. Por lo pronto es lo que te puedo decir, la Auditoría Superior de la Federación sigue dependiendo en este momento del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Debería ser un poder autónomo constitucionalmente, incluso hablando, que estuviera la autonomía, que ya no dependiera del coordinador parlamentario y los grupos parlamentarios que están en la Cámara de Diputados. Esto no tiene razón de ser, como tampoco tiene razón de ser el artículo constitucional que habla de que el fiscal general de la nación depende del Poder Ejecutivo. Son de las cosas que tienen que cambiar, Luis Alberto, que tenemos que hacer que sea un verdadero fiscal autónomo, independiente. Incluso es un clamor en el que han venido insistiendo muchas organizaciones de la sociedad civil, los propios partidos políticos, porque estamos viendo, a veces se judicializa la política o a veces se politiza la justicia. Y a nivel Sonora, en combate a la corrupción, ese es tema nacional. A nivel Sonora, ¿qué promueve Toño Astiazarán o propone para combate a la corrupción? El INEGI sacó que somos el estado con mayor actos de corrupción a nivel estado, municipio y federación, hay que decirlo. De manera sistemática han crecido las mordidas, los trámites, es decir, no estamos bien, estamos reprobadísimos en todos los aspectos. Yo coincido totalmente con esa percepción, la vemos, la escuchamos, la hemos visto en muchas partes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es igual lo que platicamos un poco en el tema de la seguridad, Luis Alberto, o sea, cómo nosotros, porque también hay que decirlo, no se trata de prometer por prometer, se trata de prometer como sea legal y políticamente viable.
En este caso lo que nosotros tendríamos que hacer es revisar cómo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de ese paraguas que ya fue creado y que no está funcionando en este momento como debería de funcionar, por X o Y razones, muchas que tienen que ver con carácter legislativo, cómo eso puede adaptarse a los casos concretos de los gobiernos estatales y municipales. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Y eso es lo que ha venido pasando mucho que lo que pasaba antes con la Auditoría Superior de la Federación. Cuando alguien auditaba, Luis Alberto, recursos, por ejemplo, provenientes del ramo 23 o del ramo, o cualquiera de los ramos federales, llegaban los gobiernos estatales y automáticamente ese recurso se convertía en recurso estatal y dejaba entonces de tener competencia la federación para poder auditar en esa esfera. Con la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción, ahora ese nuevo sistema, una vez que esté funcionando, porque no está funcionando, hay que verlo, va a tener facultades para revisar en los 3 ámbitos. Es decir, si un ciudadano, por ejemplo, va y paga el impuesto predial, que es un impuesto de carácter municipal, y lo hace pagando ahí en Tesorería Municipal, la Auditoría Superior de la Federación va a poder conocer sobre desviaciones al presupuesto que se haga en lo municipal. Eso antes no se podía, y eso es parte de lo que tenemos que buscar, cómo agilizar, cómo facilitar para que ya sea un impuesto municipal como el predial o un impuesto sobre nómina estatal pueda también ser auditable, fiscalizable por parte de un mismo órgano que no conozca, que no dependa de nadie, porque ahorita depende de la Cámara de Diputados, y que por otro lado tenga facultad para poder intervenir en los 3 esferas, en el campo municipal, estatal y federal. Municipal. ¿No crees que es una propuesta, bueno, aunque sería nacional, le serviría a todos los estados, a lo mejor absolutamente, nacional, pero una concreta para Sonora, por ejemplo? Pues mira, sería cuestión de, no sé. mira, yo creo que hay muchas cosas que debemos hacer. Yo te voy a poner un caso concreto, cosa que nos está pasando mucho, por ejemplo, nos platicaron en Navojoa. Hay muchas organizaciones, Luis Alberto, de la sociedad civil, que están ávidos de poder participar. Sí. Pero no de votar o ser votados, la clásica, ay, queremos participar, no, sino que además tenemos que pasar de esa responsabilidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil para poder ejercer recursos que ahorita no ejercen del presupuesto de egresos estatal, federal o municipal. ¿Qué quiere decir esto, Luis Alberto? Y lo vemos, por ejemplo, yo platicaba en alguna ocasión con Alfonso Elías cuando él era presidente de la Asociación Ganadera, ¿no? Cómo cuando se ejercieron recursos a través de la Asociación Ganadera, una organización de la sociedad civil, pero que puede ejercer recursos del presupuesto de egresos de la Federación, se multiplicaron, no sé si por 2, 3, 4, no recuerdo el dato, pero fueron mucho más eficientes en el ejercicio de recursos públicos que la propia Junta Local de Caminos, Luis Alberto. Es decir, si yo invierto un dinero en la sociedad civil organizada, que esto no quiere decir que no sea fiscalizable, porque a final de cuentas la auditoría siendo recursos, así exactamente, pero al final del día la sociedad civil organizada, como las asociaciones ganaderas, como por ejemplo, los distritos de riego, ¿no? En los diferentes partes del estado, ellos ejercen recursos fiscales, recursos federales, y lo ejercen de una manera mucho más eficiente. ¿A qué es a lo que voy con esto, Luis Alberto? Es evidente, es público, que el gobierno ha sido incapaz de ejercer, en este caso, los recursos públicos en muchos programas. Y yo creo que lo que tenemos que buscar nosotros, ahora sí como legisladores, es cómo hacerle para que sea más fácil, no solamente en esos programas, sino en todos los programas, por ejemplo, el combate a la drogadicción, a las adicciones, que podamos nosotros a través de la sociedad civil, que ya existen además, no estamos inventando el hilo negro, ya hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están participando en diferentes causas y que están ávidas de apoyo, que tienen toda la voluntad, pero que no tienen el recurso suficiente para poder enfrentar en este caso las metas que ellos se han planteado. Entonces yo creo que sí es importante que el gobierno cada vez se haga más delgado, que las organizaciones de la sociedad civil cuenten cada vez con más apoyo, y que a través, en este caso, de una legislación podamos transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil, porque ellas, no cabe duda, hacen mucho mejor la chamba. Así es. ¿Qué pasa ahorita, Luis Alberto? Fortalecimiento de la sociedad civil para combatir la corrupción. Sí, pero ejerciendo recursos. O sea, no nada más decir fortalecer, no, ejerciendo recursos para que sean, y fiscalizando, por supuesto. ¿Qué pasa ahorita, Luis Alberto? Tenemos un problema y lo primero que pensamos, hay que crear el Instituto Nacional y estamos creando burocracia en lugar de estar pensando en cómo fortalecer. CPC, así es. Yo tengo mis dudas en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un derivado en los estados. Más burocracia, más millones, más dinero. Mira, aquí entre ISAF, nosotros hemos dicho, y somos el medio que hemos dicho, el ISAF, la Contraloría,
el Comité de Participación Ciudadana, el Congreso, ¿el qué más? El que sabe que es el Tribunal de lo Contencioso, ahí están. Y les pasan las narices a la mayoría de la corrupción y les vas y les pides una opinión sobre algún caso y, vamos a hacer una auditoría. ¿Es en serio apenas? No, no, yo no les entiendo. Bueno, ellos sí se entienden, ¿no? Pero son tan institucionales y tan burocráticos que pues no avanza, no avanza. Entonces yo creo que fortalecer a la sociedad civil, fiscalizándole y dándole seguimiento, Sí, pues no está tan mal. A ver, en materia de empleo, ¿qué traes en materia de empleo? Porque también, sí, Sonora está generando, hay una derrama de empleos importante, ciertamente hay que reconocer, como lo están documentando el gobierno del estado, pero los empleos siguen estando no alcanza. Es decir, el salario no alcanza. ¿Qué se puede hacer en el Senado? Y ojo, Luis Alberto, a veces caemos en las cifras mágicas de decir se están generando muchos Sí. empleos. No quiero, por supuesto, decir que este es No, el no, te caso. digo, lo bueno sí, pero el empleo no alcanza, digo, no No, es de pero calidad. además hay una cosa, Luis Alberto, se está formalizando mucho empleo. No quiere decir que se esté generando nuevo empleo, son dos cosas diferentes. Ojo, si fuese el caso que se está generando mucho empleo, estaríamos entonces hablando de que la tasa de crecimiento económico del país fuese igual a la tasa de generación de empleos del país. ¿Qué está pasando? Está creciendo más rápido la tasa de generación de empleos que la de crecimiento económico. Entonces, ¿por qué no está creciendo la economía al mismo tiempo que la generación de empleos? Por una razón muy sencilla, Luis Alberto, porque se están formalizando muchos empleos que hasta antes ya existían. Era gente que ya estaba chambeando. Lo que pasa es que no estaba formalizada, en este caso en el Seguro Social. Esa ha sido pues una inercia que se ha venido dando en los últimos años y que, bueno, para efectos de la venta del proyecto, pues sí, oye, padre, ¿verdad? Sí, estamos generando muchos empleos. Pues la verdad es que hay que ver qué tantos de esos empleos son nuevos y que tanto de esos empleos simplemente se están formalizando. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que buscar? Volvemos a lo mismo, Luis Alberto, ¿cómo hacer más barato producir? Temas concretos que nosotros hemos estado planteando y que además es un tema que el propio Ricardo Anaya lo ha planteado. Uno, por ejemplo, somos un estado fronterizo. Este estado fronterizo compite con los Estados Unidos. Entonces, aquí es importante que, por ejemplo, esta iniciativa de Ricardo Anaya de reducir al IVA a la mitad en la frontera, pues es una iniciativa muy válida en términos de la competitividad de la región. Entonces, esa, por ejemplo, eso es parte de ser más barato producir. Si tú reduces la tasa del IVA y homologas el precio de la gasolina, en este caso de México con los Estados Unidos, haces que en la frontera, llámese San Luis Río Colorado, llámese Agua Prieta, Nogales, pues Caborca incluso, Peñasco, Cananea, puedan, Agua Prieta, Naco, puedan competir en este caso, ser mucho más atractivos en términos de generación de empleos. Eso es un incentivo concreto. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Aunque no se dice el cómo, ¿no? Con Ricardo Anaya, es decir, Mande. no se dice el cómo, son 600, ¿qué? 1.000 millones, bueno, 600 millones de ¿cuántos son? ¿Cuántos dijo? 600.000 millones de pesos, lo que es el presupuesto del IVA, por ejemplo. Todavía no está claro el cómo, la propuesta del IVA, dicen los expertos, cómo bajarlo. No dice Ricardo Anaya cómo bajarlo. Bueno, lo que pasa es que recordemos que el IVA ya existió, o sea, ya hubo un IVA Sí, fronterizo, sí, no, obvio, no sí, estamos que se le ha inventando. subido, pero no Dice, se ha dicho, no está claro todavía el cómo. bueno, por un lado. Y por otro lado, también te puedo decir en el caso del precio de la gasolina, igual, alguien diría, güey, es que ya se liberaron los precios de la gasolina, es imposible que se puedan homologar. Pues hay que revisar cuánto del precio de la gasolina, de los 18 pesos y pico que anda el precio de la gasolina, sea verdaderamente el costo como tal de la gasolina. Pues hay quienes hablan de 5 o 6 pesos más o menos del costo real, y el resto son impuestos, el IEPS, el famoso IEPS, ¿no? Entonces, y otros más, pues, ¿no? Entonces, o aprovechamientos. A lo que voy con esto es que tenemos que buscar nosotros cómo ser más ¿Sí? competitivo a partir, en este caso, no necesitas subsidiar, vaya, la gasolina. Lo que requieres en este caso es homologar la tasa del impuesto especial sobre productos y servicios del IEPS para poder, en este caso, ser más competitivo con la frontera. Eso es un caso concreto, pero yo creo que lo que habría que hacer, Luis Alberto, también es revisar qué casos en particular de la frontera, no me refiero nada más la zona fronteriza, la frontera con los Estados Unidos, sino estados fronterizos como el nuestro, pudieran también tener otros incentivos que sean también atractivos para la generación de empleos. Lo que tenemos que tener plena conciencia ahorita, Luis Alberto, es que estamos ante un mundo que está compitiendo. Lo estamos viendo nosotros con China, por ejemplo, cómo China se ha convertido en un proveedor muy importante de los Estados Unidos y cómo eso, pues a la luz de lo que dice el presidente Trump, oye, pues sí, tenemos un déficit comercial con China y con México. Pues sí, a raíz del Tratado de Libre Comercio. Ese tipo de incentivos son los que tenemos que buscar, ser mucho más agresivos, atractivos
incentivos. Hay quienes incluso hablan de la posibilidad de poder reducir el impuesto sobre la renta, por ejemplo. A ver, y ya lo hizo Estados Unidos hace poquito. Ellos ¿qué dicen? Si yo bajo el impuesto sobre la renta, genero más inversión, más empleo, crece la economía y automáticamente lo que yo dejé de ganar por producto de la reducción de la tasa del ISR, lo voy a poder ganar vía, en este caso, el crecimiento económico, porque va a haber más gente que va a estar trabajando, va a haber más industria, va a haber más empleo y obviamente eso hace que en el corto plazo, y ve la reacción de las bolsas, por ejemplo, en Estados Unidos, en el momento en el que el presidente Trump hizo ese anuncio de la reforma fiscal. Entonces yo creo que ahí tenemos que pensar muy bien. No es un tema que podemos resolver ahorita, Luis Alberto, sino cómo hacer más atractivo, volvemos a lo mismo, que sea más barato producir. ¿Qué es lo bueno que ha hecho Claudia Pavlovich, según tú? Pues mira, yo creo que Claudia Pavlovich ha hecho un esfuerzo importante, por ejemplo, para rehabilitar carreteras vecinales, que pues han habilitado muchas que por muchos años no se le había hecho inversión. Y yo creo que Claudia Pavlovich y el gobierno del estado enfrenta grandes retos. Uno de ellos es el tema de la seguridad. Por todas partes te lo dicen. ¿Qué es lo malo? Exactamente. ¿Eso es lo malo? Eso es un reto que tiene el gobierno. ¿Tú lo reprobarías? Yo lo reprobaría. ¿No más en seguridad? No, y también en combate a la corrupción. En combate a la corrupción. También. Dos rubros que ha quedado de ver. Así es. ¿Por qué? Se supone que era pues el cambio al llegar al PRI. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues habría que revisarlo, Luis Alberto, pero algo no está funcionando, es evidente, y no lo digo yo, lo dicen los propios datos del INEGI, que hay un problema no solamente de percepción, sino también de acción en estos temas. ¿Cuál es tu más grande miedo? Hijuela, pues morir. ¿Morir? ¿Le tienes miedo a morir? Le tengo miedo a morir, y no por mí, digo, porque a final de cuentas uno está consciente que pasa en esta vida de manera pasajera, por mi familia, ¿no? Por tu familia. ¿Con qué personaje qué personaje histórico admiras más o te identificas? Fíjate que admiro mucho, pues digo, por supuesto a Cristo, ¿no? Lo admiro, soy católico y pues es una inspiración, yo creo que para toda la gente que profesa mi religión y otras más quizás. Juárez es un hombre al que admiro. Luis Donaldo Colosio es un hombre al que admiré. De entrada te diría ellos. ¿Qué es lo que no te gusta de ti o tu principal defecto? Híjole, pues tengo muchos defectos, pero uno de ellos que siempre ando batallando, Luis Alberto, que soy bien comelón. Me gusta mucho la comida. Ah, tu defecto. Gula. Gula, sí. ¿Qué no toleras? Las mentiras. Las mentiras. ¿Tú echas mentiras? No. ¿No? No. ¿Nunca has echado mentiras? Pues a lo mejor sí he echado mentiritas piadosas, ¿no? En algún momento de mi vida, pero no acostumbro, no, por supuesto las condeno. ¿A quién le has mentido? Pero no mentiras de vacilada, pues sí, ¿no? Pues a lo mejor algún amigo de broma, pues, ¿no? Así, pero no, yo cuido mucho eso, Luis Alberto, lo cuido. ¿Cuántos libros has leído? Ay, o a la Peña Nieto, o a los 3 que te marcan más tu vida. Mira, acabo de leer uno buenísimo, que se llama Yo Díaz. Es una novela histórica sobre el general Porfirio Díaz, en donde combina muchos hechos históricos con anécdotas de la misma vida del general Díaz. Me encantó ese libro, es de las mejores novelas. Salvador, no recuerdo cómo se apellida. Lo acabo de leer hace poquito. Pero ese nomás es el único. No, pues he leído muchos en mi vida, pues todos los de Enrique Krauss, el presidencialismo, la presidencia imperial, los de Enrique Krauss he leído varios. Los que te han marcado, pues. Aparte de la Biblia, no me vas a decir que la Biblia, todos nos ha marcado la Biblia. No, ¿cuál otro? El de I Was, de Wozniak, me gustó mucho también. Que te digo, el Yo Díaz, la presidencia imperial de Enrique Krauss. Pues varios, yo he leído varios de Enrique Krauss, no se me vienen ahorita a la mente los nombres, pero sí he leído varios de Enrique Krauss. Me gusta mucho cómo escribe Enrique Krauss. ¿En qué te refugias cuando estás triste o cuando no? En mi familia. ¿Familia? En mi familia, en mi esposa y en mis hijos. ¿Cuál es tu hobby? Me gusta mucho correr, aunque ahorita no se note mucho que lo estoy haciendo, Luis Alberto, porque empiezo muy temprano y termino muy tarde, pero me gusta mucho correr, me gusta leer, me gusta mucho ir al cine. Me gusta mucho, sí. ¿Qué género de cine? Drama, me gusta mucho el drama. Y me gustan mucho las películas de drama así, con crimen, ¿no? De misterio, pues, ¿no? Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? Aparte de los tacos de carne asada. Sí, porque no te iba a decir. Los tacos de carne asada. Bueno, me gustan mucho las pastas también.
He aprendido, no era fan de los sushis y ahora pues porque a mi esposa le encanta, entonces también hasta los sushis le entro. No dejo nada sentido, Luis Alberto, esa es la verdad. En una palabra, ¿qué opinas de Lili Telles? Pues una mujer, periodista profesional, Silvana Beltrones, candidata a senadora, Leticia Cuesta, luchadora incansable, Claudia Pavlovich, gobernadora, Maloro Acosta, candidato a senador y exalcalde de Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, priista sonorense, Peña Nieto, presidente de México, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos insensible, Alfonso Durazo, candidato y amigo. ¿Es tu amigo Alfonso Durazo? Sí, somos amigos, Alfonso y yo. Andrés Manuel López Obrador, Mm, candidato a la presidencia con propuestas irracionales. Mitt, José Antonio Mitt Candidato presidencial y amigo. y amigo. ¿Es tu amigo todavía Mitt? Pues digo, construí con él una amistad de hace muchos años que no se acaba con los colores, y que va mucho más allá. Por supuesto que no lo apoyo a José Antonio, no creo en el proyecto que él representa, no creo en los intereses que él representa, apoyo decididamente a Ricardo Anaya, confío y aspiro a que Ricardo sea presidente de México. Y si fue tu amigo, ¿qué pasó que no te apoyó para la candidatura al Senado? Pues habría que preguntárselo a él. No, yo creo que si algo que nos ha pasado en este país, Luis Alberto, es que siempre estamos pensando en los amiguismos. Es que es amigo del Toño y entonces, a ver, dejémonos de los amiguismos. Eso es lo que le ha hecho mucho daño a México. Esto no es un tema de amiguismos, es un tema de proyectos que necesitamos para el país. Dices, Alain Ballesteros, ¿está dispuesto? Ahora me voy con el auditorio, un tuitero, un youtuber, me voy a ir de uno por uno porque ya por el tiempo. ¿Está dispuesto a luchar contra las mineras que contaminan el agua y medio ambiente? No solamente eso, yo en su momento aprobé la iniciativa precisamente de la reforma a la ley minera para que se creara el fondo minero que precisamente ha venido apoyando a los municipios con recursos para poder hacer frente a sus necesidades. Yo creo que el daño ambiental que están generando tiene que ser retribuido a la comunidad. Dicen por acá, que si votaste por los gasolinazos y más impuestos, además de la ley de seguridad interior. Miren, yo lo que sí creo, Luis Alberto, y lo digo con todas sus letras, si algo nos ha afectado en México, y eso a veces nos genera una confusión, si algo nos ha afectado en México son los monopolios, y más cuando estos monopolios son del gobierno o son del Estado. Yo recuerdo que crecí, Luis Alberto, y la gente que nos está viendo esta mañana o escuchando lo podrá constatar, crecimos solamente pensando en que había una marca de gasolina y era Pemex. Salíamos a la esquina y veíamos una, íbamos a otra ciudad y veíamos otra. Y yo creo que lo que tenemos que buscar es la competencia, no le tengamos miedo a la competencia. En la medida en que tengamos diferentes marcas, vamos a tener competencia en calidad y en precios, como cuando uno va al supermercado. Entonces, si la pregunta es, ¿voté para que hubiese competencia en la suministro y en la venta de energéticos? Sí. Creo en la competencia, creo que la competencia es sana para tener mejores productos y mejores precios. ¿Pues sí votaste por el gasolinazo entonces? No, voté por la liberación, en este caso, de los precios para que pudieran competir entre sí las gasolinas. No es votar por el gasolinazo, es votar a favor de que tengamos competencia en el suministro y en la comercialización de los energéticos. Pero fue una alza de gasolinas que nos afectó a todos, ¿estás de acuerdo? Absolutamente, alza que no comparto. Porque, insisto, la reforma energética no fue diseñada para que subieran los precios de la gasolina. Nos engañaron, ¿qué decir? Así es. Por lo que votaste. Así es, exactamente, porque no se implementó la reforma como debió haber sido. El problema no fue del diseño de la reforma, el problema fue la implementación y efectivamente hubo un engaño en la venta de esta reforma porque se nos dijo con toda claridad, y me incluyo, que los precios de los energéticos iban a bajar, cosa que no ha sucedido, pero que deberá suceder si la reforma se implementa bien. El problema no es la reforma, el problema es la implementación de la reforma, Luis Alberto. Dice, Enrique Ortiz habla del PRI en YouTube como si fuera completamente ajeno, cambian el discurso para ir por el puesto. Muchos comentarios criticándote en ese aspecto. ¿Qué le dices? Pues mira, yo te diría... ¿El discurso por ir por el puesto? No, de ninguna manera. Yo siempre he sido una persona, Luis Alberto, que nunca voy a negar mi origen, nunca lo voy a hacer. Yo te voy a decir que siempre conservo en el PRI a muchos amigos y que les digo, yo siempre estoy en el mejor de los mundos. Conservo a muchos amigos priistas. Ellos no tienen la culpa de su dirigencia. Ojo, lo que yo he criticado son las acciones de la dirigencia, no a los priistas como tal. Incluso muchos priistas, te voy a decir, Luis Alberto, que me han dicho, algunos en público y otros no, que me van a apoyar,
como candidato al Senado de la República, sino que yo lo que cuestiono mucho es las formas como la dirigencia, en este caso, y lo puse en la carta de la renuncia. Quienes nos están escuchando, viendo, podrán ver en mi tweet, en algún momento puse las razones por las cuales yo renuncié al PRI. Y por supuesto que no digo, ningún partido político es perfecto, ¿eh? Yo no me afilié al PAN. Yo no soy militante de ningún partido, participo como candidato externo y le agradezco, por supuesto, mucho al PAN que me haya dado la oportunidad de ser su candidato. Es un agradecimiento que nunca se me va a olvidar y que siempre lo voy a tener presente. Pero de eso a decir que los partidos políticos, incluyendo el PRI o cualquier otro, es perfecto, no. Yo creo que lo que está pasando, y es muy claro, y de ahí nacen los independientes, es que hay un desgaste en todas las instituciones, Luis Alberto, que pasa incluso por los partidos políticos y que tienen que obligar a reformarse, a transformarse, a construir escenarios distintos. Dice, algunos te están criticando, digo, porque, por ejemplo, bueno, Samuel Mendoza, Jorge, algunos, dice Beatriz, Luis López, Samuel Mendoza, entre otros, que no aclaraste la propuesta de seguridad, que te falta claridad en la propuesta de seguridad, que no supiste explicarla aquí ahorita, me dice por acá. Bueno, hay temas concretos, digo, ya, y yo les agradezco mucho, por supuesto. Vamos a tratar de aterrizarla un poco más. Sí tenemos, yo pongo, por ejemplo, hay una reforma al 123 constitucional que queremos impulsar, por ejemplo. ¿Sabes tú, Luis Alberto, que si un policía o cualquier persona que trabaja, servidor público que trabaja en temas de seguridad, si es por alguna razón despedido y después comprueba su inocencia, ya no puede ser recontratado? O sea, hay una discriminación en el artículo 123 constitucional a cualquier persona que trabaja en los cuerpos de seguridad pública, no solamente el policía, el Ministerio Público, cualquier persona. Ese tipo de discriminación que hace, pues desincentiva la participación de la gente que está en este momento en las corporaciones policíacas, porque dicen, ah, qué padre, porque es la única excepción del 123 constitucional, y eso no es ser un trabajo incluyente, eso es parte de las reformas que tendríamos que buscar, una reforma al 123 para hacer condiciones de equidad a cualquier persona en cualquier trabajo, sea o no sea de seguridad. Eso es un caso concreto. Ya porque te tienes que ir también y tenemos que seguirle. No preguntarle, Jorge Gastón, felicitarlo por dejar el PRI, un partido que está a punto de desaparecer. Dice Toño Estazarán, René Carsolio, es el único político sonorense que trae el programa de energías limpias, ha trabajado mucho, pero no lo reconocen. Beatriz Álvarez, WhatsApperos, yo no soy ni de ningún partido. El 80% de las veces he votado por el PAN. Por Toño votaría aunque él fuera del PRD, PAN o PRI. Adelante, Toño, gracias. O tu fórmula, y así mucho que harán en el cuidado de nuestros mares en Sonora y atacar a la pesca desmedida en Twitter. Por los barcos extranjeros y locales, sardineros, aguamala, ya, ¿qué van a hacer con eso? Tengo muchísimas más, te las voy acá, mira todo lo que ha generado. Bueno, en Twitter también dice por acá, bueno, que te estás viendo muy tibio con señalar a la dirigencia, a la exgobernador también, que saben que está detrás de todo lo que te están haciendo el PRI, que sí, ¿por qué no te vas directamente? Dice el abogado Fermín Espinosa. A ver, yo me estoy yendo, no solamente como lo dije en su momento, Luis Alberto, yo no quiero ser la voz, quiero ser la opción de todas aquellas personas que piensan que Sonora no tiene dueño. No solamente quiero ser la voz, insisto, quiero ser la opción. Es decir, les pido que me ayuden a demostrar que Sonora no tiene dueño. ¿Cómo me pueden ayudar? Votando. Esa es la única manera que me pueden ayudar, votando y haciendo realidad este proyecto. Por último, ¿qué para los mares? Tú eres de Guaymas además, porque sí, exactamente, están contaminando por todas partes. Ve, la empresa china sigue ahí, ya cumplió un año, la batalla legal, es decir, y la gente me está preguntando también, ¿qué contra todos esos barcos que vienen pues, sí, saquear los mares prácticamente, ¿no? Se puede decir, depredar los mares de Sonora. Yo te voy a decir algo, Luis Alberto, y es un tema que hemos platicado mucho Leti Cuesta y yo como fórmula. Nosotros queremos hacer y estamos haciendo una campaña distinta, entre otras cosas, por ejemplo, como en algún momento lo hicimos, tú recordarás que yo en algún momento como diputado federal, por ejemplo, invitamos a Steve Wozniak que vino para acá, sí, ¿cómo no? Y bueno, y fuimos invitando a varios especialistas, exactamente. Sí, bueno, ahora queremos hacer algo similar, queremos traernos a especialistas, y uno de los especialistas que tenemos que ver, estamos invitando precisamente, tiene que ver con el tema del mar, de cómo tener mares mucho más sustentables. Entonces espero que pronto tengamos, y de ahí van a surgir propuestas, como por ejemplo el uso del plástico, ¿no? Es parte de las legislaciones que en su momento vamos a estar impulsando Leti y yo. Nosotros creemos, pero no en el futuro, Luis Alberto, ya lo hemos hecho en nuestras vidas. Yo en lo particular te debo decir que tú sabes, soy una persona apasionada en los temas de la sustentabilidad.
basado en los hechos, no en lo que vaya a prometer, porque al final del día hay que decirlo también, Luis Alberto, estas elecciones no va a ser en función de qué me prometan los candidatos, sino que va a ser en función de qué han hecho los candidatos en su vida. Hay que voltear hacia atrás, exactamente, hay que ver la trayectoria de las personas, Luis Alberto. Trayectoria, lo que han hecho, lo que no han hecho, hay que comparar, hay que ser críticos, exigentes, y por eso estas entrevistas son largas para desnudar qué piensan, por eso el auditorio se someten a un tipo de formato diferente para que haya suficiente tiempo para valorar, por eso estamos dando ese tiempo. Toño, te agradezco mucho tu tiempo y te invito de nuevo para estar aquí debatiendo y pues las propuestas someterlas al escrutinio público. Te lo agradezco a ti, muchas gracias por la oportunidad, Luis Alberto, siempre con el gusto de estar aquí en tu programa, las veces que me inviten, ahora sí que como los beisbolistas, no necesito que me la pongas por el centro para batear por pues 400. Cuando tú veas, también ya sabes, aquí está abierto este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Corti.